Ya está. Entonces, comenzamos que el enfoque de diagnóstico de las anemias. Primero vamos a ver la definición de anemia. La Organización Mundial de la Salud define anemia a la disminución de la concentración de hemoglobina en sangre. Entonces, es algo importante. No hablamos de anemia en función a hematocrito, al recuento de glóbulos rojos, sino de acuerdo a los valores de hemoglobina y que se consideren normales estos valores para la edad, para el sexo, para las condiciones ambientales, por ejemplo, en altura, y para hoy día ustedes debían leer esto, hemoglobina en altura. Entonces, para que llamemos anemia, tienen que evaluarse estos tres aspectos, la edad, el sexo y las condiciones ambientales, es decir, la altura, ¿no? Y los rangos que se manejan de normalidad en estos lugares o de acuerdo a estos rangos, ¿no? Entonces, ¿por qué la hemoglobina varía de acuerdo al sexo? Porque hay un efecto de los andrógenos sobre la eritropoyesis, por eso es que los varones tienen valores más altos de hemoglobina, ¿no? Ahora, en la infancia, los glóbulos rojos son de menor tamaño y tienen un diferente comportamiento metabólico, y eso es lo que, digamos, hace que también tengan otros valores los niños, ¿no? También sabemos que a partir de los 70 años los valores de hemoglobina van disminuyendo, digamos, de lo que consideramos normal para un adulto. Esto es porque disminuyen los andrógenos también, y esos son unos estimulantes de la eritropoyesis, ¿no? Estas hormonas. La siguiente, por favor. Entonces, no olvidar qué es la anemia, ¿no? Estos son los valores de anemia que la Organización Mundial de la Salud nos da, pero depende, esto es a nivel del mar, ¿no? Entonces, al nivel del mar, pues se considera anemia en mujeres con hemoglobina menor de 12, en varones con valores menores a 13, y en las gestantes con valores menores de 11, ¿no? Ahora, a ver, chicos, ¿quién quiere participar? ¿Quién nos podría decir cómo son los valores de hemoglobina en la altura? ¿Por qué la hemoglobina en altura es diferente? ¿Quién ha leído? ¿Quién quiere participar? A ver, anotaré acá. ¿Algún voluntario, alguien que haya leído en hemoglobina en altura? ¿Les había encargado para que lean esto? ¿Nadie ha leído? Doctora, Sí, Shomara. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a lo que leí menciona que se debe de ajustar los niveles de hemoglobina a altitudes por encima de 1000 metros sobre el nivel del mar. Y que, bueno, bueno, mencionaban que desde 1000 hasta 1041 el factor de ajuste por altitud era de 0,1. Ya, Y en caso de Cusco estaríamos a 3399. Según lo que leí, era un ajuste de 2,4. ya, muy bien. ¿Y por qué se tiene que hacer esta corrección? ¿Alguien, chicos? Shomara, ¿cuál es tu apellido? No, no logro ver ahí en la pantalla. Chuchuyo ya hablé, doctora. Chuyo, Shomara. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien que haya leído algo más? ¿Nadie? Entonces yo tendré que llamarlos voluntariamente. Bueno, ya pues tendré que poner la lista. Edson Cuellar. Sí, doctora. A ver, Edson, ¿qué nos puedes hablar sobre hemoglobina en altura? Sí, doctora, que los niveles son más elevados a consecuencia de que la captación de oxígeno, la disponibilidad de este es menor, ¿no? Y por ende genera una adaptabilidad, ¿no? Generando una mayor de producción de eritropoyetina por parte de los riñones, y eso va a estimular, ¿no?, a la médula ósea, aumentar esa producción de eritrocitos en sangre, ¿no? Ah, y, y este ciclo va a generar que, con el aumento, va a generar este aumento de hemoglobina, ¿no?
un resumen de todo lo que leí. Bien, ok. Edson, ¿alguien más, chicos? O sea, por la hipoxia, Jeremy quiere participar. Por la hipoxia es que va a haber un incremento de la eritropoyesis. A ver, Jeremy. Ya, muy bien, Jeremy, oblitas, ¿no? A ver, ¿alguien más, chicos? Muy bien, Jeremy. Ever, Sí, doctora, con respecto a lo que va a ser la altura, va a existir lo que va a ser un ajuste de hemoglobina y hematocrito por la altitud geográfica, ¿no? Supongamos de que una persona esté a más de 1000 metros, se haría una corrección de más de 0,3 en hemoglobina y más de 1% en hematocrito. En caso de que, por ejemplo, la persona se encuentre en más de 1830 metros sobre el nivel del mar, estaríamos hablando de correcciones que le aumentarían 0,7 en la hemoglobina y un 2% en hematocrito. En 2135 se aumentaría 3% al hematocrito y más 1 en hemoglobina. Y a alturas mayores de 3049 metros sobre el nivel del mar se van a hacer las correcciones con hemoglobina mayor a 2 y con hematocrito mayor a 6%. ok, muy bien, Ever. ¿Alguien? Ah, Daniela Fernández. Sí, doctora. Daniela, En este caso, la hemoglobina se corrige en la altura porque como ya le dijeron mis compañeros, el aire es más bajo a mayor altitud, ¿no? Y para compensar justo esta falta de oxígeno o esta reducción, nosotros producimos más glóbulos rojos, lo que, bueno, obviamente va a subir la concentración de la hemoglobina también. Y muchos creen que a veces cuando en los pacientes que vienen de altura, ¿no? Y se les hace la consulta y estos pacientes tienen una elevación de la hemoglobina, algunos piensan que es un tema patológico, pero no evalúan el tema de corregir la hemoglobina a estos valores de las altitudes elevadas, ¿no? Por eso es muy importante corregir este valor para evitar, por ejemplo, diagnósticos como sería la policitemia, ¿no? Entonces, el mecanismo básicamente es que la altura, a medida que aumenta, estimula la hematopoiesis porque existe esta hipoxia hipovárica, ¿no? Que le llaman, que es simplemente la disminución de la presión de oxígeno en lo que sería la sangre. Entonces, nuestro cuerpo detecta esta disminución y aumenta la producción de la eritropoyetina, ¿no? Como ya lo habían dicho, que va a estimular esta producción de glóbulos rojos y va a aumentar esta capacidad de transportar el oxígeno a la sangre, ¿no? Como respuesta a estas altitudes elevadas. ok, muy bien, Daniela. Entonces, chicos, tenemos claro por qué tenemos valores diferentes de hemoglobina en la altura. Entonces, vamos a continuar con la clase. La siguiente, esta escala que han estado hablando, ¿no? De los factores, de la corrección, ¿no? De los valores de hemoglobina, la anterior, según la altura, ¿no? Desde los 1000 metros hasta los 5000, ¿no? Entonces, como ustedes dicen, esta corrección se ha obtenido a través de un factor de corrección, valga la redundancia, es una fórmula matemática. Entonces, para la altitud que vivimos, que es 3380 y algo, es 2.4. Entonces, en teoría, tenemos que agregarle, agregar
este factor de corrección, los valores de hemoglobina, yo lo tengo acá. ¿Lo puedes retroceder, por favor? La diapositiva. Acá, yo digamos, considerando este factor de corrección, ¿cuáles serían los valores normales de hemoglobina para los hombres? Porque estos valores de hemoglobina, recuerden que son rangos, ¿no? No es que el valor de hemoglobina es normal, un valor de 13, no, son rangos, son dos desviaciones estándar del valor, digamos, promedio de la hemoglobina. Entonces, si sumamos estos factores, pues los valores de hemoglobina, los valores de hemoglobina acá, en los que se muestran acá, son los valores de hemoglobina normales considerados para el nivel del mar, acá en la parte inferior, donde dice valores de hemoglobina para varones 13.5 a 17.5 y en mujeres de 12 a 15.5. Esos son los rangos para el nivel del mar. Ahora, ahí tendríamos que aplicar este factor de corrección. Avanza, por favor, Daniel, a ver. La siguiente diapositiva, la siguiente. Este sería entonces el rango, porque yo les sugiero, como hematóloga, que ustedes aprendan rangos de normalidad de valores de hemoglobina. Por el que eso de estar corrigiendo, por ejemplo, nos llegan pacientes de, digamos, de lugares, puede ser de Espinar, y el médico que evaluó al paciente le salió 11 de hemoglobina y ellos me mandan hemoglobina corregida 9 en la referencia. Yo digo, ¿y cuánto habrá sido su hemoglobina que le salió de la máquina, no? Para evitar que estén haciendo esas cosas que no les recomiendo que ustedes estén corrigiendo los valores, tienen que aprender rangos de normalidad para el nivel de altura al que vive un paciente. Entonces, estos son los valores que yo los he sacado, yo aplicando esta fórmula que está abajo, que dice hemoglobina normal según altura, es la hemoglobina normal a nivel del mar más el factor de corrección. Aplicando eso, esos son los valores que yo he obtenido. De 14.4 a 17.9 ese rango para mujeres, de 15.9 a 19.9 en varones. Pero yo tengo observaciones a estos valores, porque si ponemos en cuenta estos valores, muchas de las compañeras que tienen en su clase deben estar anémicas, porque muy pocas mujeres van a tener más de 14 de hemoglobina en el Cusco, y no es que tengan anemia, ¿no? Sino que es normal. Yo le hago esa observación a la fórmula que nos han facilitado, digamos que el MINSA, acá en Perú nos dice, usted si va a evaluar un paciente con anemia en el Perú y que viva en altura, use este factor de corrección. Pero yo misma le hago una observación a la fórmula, porque primero, ya trabajando tantos años acá en Cusco, yo veo que esos rangos, ese valor de 14.4 es muy alto para considerar, si tienen menos de 14, se supone que ya tienen anemia y no es así, ¿no? Hay pacientes que yo les he pedido ferritina y he evaluado su hemoglobina y no por tener 13 ya tenían anemia, ¿no? Además, esta fórmula, pues, digamos, es en general para varones, mujeres, no depende de la edad, no sabemos exactamente cuáles son los rangos acá a nivel del Cusco porque no hay un estudio que se haya hecho. Entonces, si ustedes se animan, podríamos hacer, ¿no? Valores de hemoglobina normales para esa altitud, podríamos hacer en adultos varones y mujeres. Podríamos tomarles hemogramas, obviamente a personas que no tienen enfermedades, podría ser a ustedes mismos en la universidad y podríamos hallar rangos de normalidad para el Cusco. No hay ningún estudio. Así es que si quieren hacer esto, sería bueno. Pero ya, yo les tengo que dar valores que yo considero que en el Cusco digamos, a partir de los cuales se consideran normales, ¿no? En mujeres, los valores más o menos son entre 13 a 19. 13 a 19 mujeres y en varones de 15 a 19. Entre esos rangos están los valores de hemoglobina. Entonces, consideraríamos en una mujer en Cusco con menos de 13, ya consideraríamos que está haciendo anemia, con 13 a menos. Y en varones con menos de 15 de hemoglobina, ya consideramos que están haciendo anemia. ¿Ya? La siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Ninguna? Ahora, en cuanto a las causas de la anemia, ya hemos hablado de la hemoglobina en altura, les he dicho cuáles son los rangos de normalidad en varones y en mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de anemia? Hay 3 mecanismos. Uno es sangrado, ¿no? La anemia, que es, digamos, la anemia más frecuente, que se puede producir por sangrado ginecológico, sangrado digestivo, epístasis. La segunda causa es por disminución de la producción de glóbulos rojos. Esto es porque hay un problema en la médula ósea. Por ejemplo, podría ser una anemia ferropénica, no hay la suficiente cantidad de hierro para que se pueda producir la hemoglobina. Se produce anemia. Una tercera causa es la hemólisis, la destrucción de los glóbulos rojos, que puede ser una hemólisis intravascular cuando se destruyen los glóbulos rojos en la microcirculación. Por ejemplo, podría ser una hemoglobinuria paroxística nocturna, un síndrome urémico hemolítico. Ahora, la hemólisis extravascular, por ejemplo, es la anemia hemolítica en la cual se destruyen los glóbulos rojos en el vaso. Pero también en el hígado. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de anemia hemolítica es extravascular? Son, por ejemplo, las esferocitosis hereditarias, las anemias hemolíticas autoinmunes, por anticuerpos calientes van a ser de este tipo. Eso vamos a ver más adelante cuando hagamos este tema. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de compensación? Esto ustedes ya lo han hecho en fisiología cuando han hecho anemia. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos anemia? Primero hay un incremento de la capacidad de la hemoglobina para ceder el oxígeno, es lo primero. Y entonces, ¿qué va a pasar con la curva de disociación de la hemoglobina? Han hecho en fisiología. ¿Qué va a pasar si tenemos anemia? Se desplaza, doctora. ¿Hacia dónde? ¿Izquierda? A la derecha, ¿no? Y va a ceder más cantidad de oxígeno. Eso es lo que va a pasar. Muy bien, Daniel. Ahora, hay una redistribución del flujo sanguíneo. Se va a priorizar el flujo sanguíneo a órganos, digamos, más vitales, como el cerebro y el corazón. ¿Y en perjuicio de qué órganos? Por ejemplo, del riñón y de la piel. Por eso es que tenemos vasoconstricción en la piel y por eso un paciente con anemia pues tiene palidez de piel. Se va a priorizar otros órganos. Hay un aumento del gasto cardíaco también y hay un incremento de la eritropoyesis. Puede ser hasta 6 a 10 veces la eritropoyesis incrementa en respuesta a la anemia, ¿no? A ver, la siguiente, esos son mecanismos de compensación. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo se manifiesta una anemia? ¿Cómo tenemos que evaluar a un paciente con anemia? Primero, para evaluar a un paciente con anemia tengo que saber de dónde es, porque no es igual que sea de Puerto Maldonado a que sea de Espinar. Tendré que evaluar primero eso. Tengo que preguntar, tengo que ver qué sexo tiene, ¿es varón, es mujer? Para ver qué valores de hemoglobina considero, qué edad tiene el paciente. Ahora, al hacer el examen, ¿qué voy a ver? Alteraciones, ¿no? Estas manifestaciones dependen de la causa y de la velocidad con la que se instaura la anemia. No es igual que una mujer de 30 años tenga anemia ferropénica porque sangra continuamente en la menstruación. Ella hará una anemia crónica, en meses o en años va a tener anemia, ¿no? Va a tener anemia, digamos, leve, moderada o anemia severa. A que un paciente tenga un accidente de tránsito y haga una, digamos, una ruptura del vaso y súbitamente tenga anemia. Va a tener diferentes síntomas, ¿no? Entonces, en la piel, ¿qué encontramos primero? En la primera, como pueden ver en la primera recuadro, está la diferencia entre la palidez, ¿no? Que se puede ver en la palma. También esto lo pueden ver en el lecho unguial, en la conjuntiva, ¿no? Pueden bajar acá el ojo y ven que están pálidos los pacientes. Otra cosa que se ve acá es en las uñas, como pueden ver ahí, lo que se llama coiloniquia, ¿no? Esas uñas en forma de cuchara que se ven sobre todo en la anemia ferropénica, ¿no? Pero es una anemia ferropénica de larga data. Que se ve también en las uñas, que las uñas son frágiles, se están rompiendo, que también vemos que se cae el cabello, ¿no? Son signos de anemias carenciales, de anemia ferropénica, anemia megaloblástica. La piel está seca y acá, como podemos ver al niño, al otro lado, en la diapositiva de la derecha, que tiene queilitis, ¿no? En la boca.
¿no? En la comisura labial hay queilitis, son signos carenciales. A nivel muscular, que va a haber cansancio, astenia, debilidad muscular. También tienen calambres los pacientes. Tienen intolerancia al esfuerzo. La siguiente, por favor. Entonces, estamos viendo la presentación, cómo se presenta una anemia. Ahora, a nivel del sistema cardiocirculatorio, si le hacemos, les auscultamos, pues, o vemos, también le tomamos la frecuencia cardíaca, están taquicárdicos, tienen un soplo sistólico funcional, pueden hacer insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, arritmia, y finalmente también pueden fallecer, ¿no? Los pacientes fallecen por anemia. Un paciente con anemia hemolítica que se presenta de manera aguda, pues inicialmente puede tener un día 10 de hemoglobina, al día siguiente 7, al subsiguiente 5, baja a 3 y fallece el paciente. Los pacientes pueden morir por anemia. En el sistema nervioso, que tenemos mareo, cefalea, dificultad para concentrarse, irritabilidad, somnolencia, confusión, letargia, problemas de memoria, parestesias, sobre todo, y dificultad para la marcha en pacientes que tienen problemas de anemias megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12. Los niños con anemia ferropénica suelen tener problemas en el desarrollo neurológico, ¿no? ¿Por qué? Porque el hierro interviene en la producción de neurotransmisores a nivel cerebral y también en la producción de mielina. Entonces, los niños con anemia ferropénica van a tener problemas de rendimiento académico, son niños muchas veces irritables, tienen problemas de concentración, de memoria, y lamentablemente en los niños la deficiencia de hierro y con las secuelas a nivel cerebral son irreversibles. La siguiente, por favor. A nivel gastrointestinal, un signo que sí pueden ver ustedes así fácilmente es en la lengua, ¿no? Lo que se llama glositis atrófica o se llama lengua de papilada, como pueden ver en la imagen. No tiene papilas gustativas ese paciente. Entonces, muchas veces ellos dejan de sentir el sabor de las comidas. Eso, por ejemplo, puede pasar en la anemia ferropénica, en la anemia megaloblástica. Y una manera de distinguirlas es que la anemia megaloblástica, esta coilitis o esta glositis atrófica, va a tener un color rojo, como afranguesado. Entonces, eso podrían ver clínicamente. Cuando estén haciendo su serum, de repente van a un lugar donde no se hacen hemogramas. Entonces, clínicamente ustedes podrían diagnosticar anemia, anemia ferropénica, anemia megaloblástica. Acá también va a haber anorexia, digestiones pesadas, náuseas y estreñimiento, porque pues la circulación a nivel esplénico va a estar, digamos, restringido porque se priorizan otros órganos, ¿no? A nivel genitourinario, que puede haber edemas. Las mujeres, muchas mujeres tienen anemia ferropénica por sangrado genital. Sangran tanto que cuando ya tienen anemias severas, menos de 8 de hemoglobina, ya dejan de menstruar. Y ellas hay otras veces ni cuenta se dan que tienen anemia. Y hay veces ellas dicen, ya he dejado de menstruar, ya no sangro, pero ya no sangra porque tiene tan severa la anemia que ya pues que va a sangrar, ¿no? Que va a menstruar. Hay una disminución de la libido también. La siguiente, por favor. Y bueno, esos son, digamos, en general los signos que presenta un paciente con anemia. Pero también hay que ver, ¿no? Si hay un paciente con anemia hemolítica, además tendrá ictericia. Hay que evaluar la conjuntiva, ¿no? También podría ser que presente ictericia. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya hemos evaluado a un paciente y pensamos que tiene anemia? Hay que pedir exámenes de laboratorio, un hemograma completo. ¿Y qué vamos a buscar en el hemograma completo? ¿Qué información nos brinda? Hemos visto en la anterior clase la hemoglobina, el hematocrito, el recuento de glóbulos rojos, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, el ancho de distribución de eritrocitos que nos indica de qué tamaño son los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. Este será un primer examen que nos ayudará a, digamos, enfocar el diagnóstico desde el punto de vista morfológico. Es decir, ¿cómo se clasifican morfológicamente las anemias?
¿Alguien, chico? Doctora, es anemia macrocítica y Muy bien, Daniela. Macrocítica, normocítica y microcítica. Esa es la clasificación morfológica. Entonces, uno ya viendo un hemograma, ya podría orientar su diagnóstico, ¿no? Si es microcítica, pensaré, la causa más frecuente es ferropénica. Entonces, pensaré en anemia ferropénica. La siguiente. Ahora, ¿qué otro examen tengo que evaluar una anemia? El recuento de reticulocitos, ¿no? Ya les dije, cuando nos dan valores absolutos, es más fácil. Los valores normales de 25,000 a 85,000. Si está sobre 100,000, la anemia se llama anemia regenerativa. O sea que hay una buena respuesta de la médula ósea a la anemia. Acá están las anemias hemolíticas y las anemias por sangrado. Si están debajo de 25,000, algunos autores dicen debajo de 30,000, la anemia es arregenerativa, o sea, la médula ósea no está respondiendo bien a la anemia. Aquí están las anemias de las leucemias agudas, las anemias de las anemias ferropénicas, de las anemias megaloblásticas, en ese grupo. El asunto es cuando nos informan en porcentajes, ¿no? En laboratorio nos informan en porcentajes. Ya las nuevas máquinas que hay de los hemogramas tipo 6, por ejemplo, ya dan valores absolutos de reticulocitos. Pero cuando no les den valores absolutos, sino porcentajes, van a tener que aplicar esta fórmula. La siguiente diapositiva, Daniela. Esta fórmula les recomiendo que usen para hallar el índice de producción de reticulocitos y ustedes sepan si una anemia es regenerativa o arregenerativa. Vamos a aplicar esta fórmula. ¿Qué se aplica acá? Los reticulocitos en porcentaje que nos han dado por el hematocrito real, digamos, bueno, ustedes dirán, pero seguimos usando hematocrito. Es que esta fórmula es antigua y todavía se usa porque muchos laboratorios no nos dan valores absolutos. El hematocrito real por el 2 sobre o dividido entre el hematocrito normal para esa edad, para el sexo, por la vida media del reticulocito. Acá, en la vida media del reticulocito, adelante o retrocede, por favor. Para la vida media del reticulocito hay que usar lo que he colocado acá. El reticulocito, lo normal es que madure un día en la sangre periférica, cuando no hay anemia. El asunto es que cuando hay anemia, los reticulocitos comienzan a salir inmaduros. Por ejemplo, si el hematocrito está entre 30 y 39,9, la maduración del reticulocito va a durar 1,5 días. Si el hematocrito está entre 20 y 29,9, la maduración del reticulocito dura 2 días. Si el hematocrito está por debajo de 20, la maduración del reticulocito en sangre periférica va a durar 2,5 días. Entonces, van a tener que usar estos valores de acuerdo al hematocrito que les dé. Adelanta, por favor, Daniela. Acá, donde dice vida media del reticulocito en días, es donde tendrán que poner ese valor. Y si el índice de producción de reticulocitos es más de 3, se llamará anemia regenerativa. Si está por debajo de 2, se llamará anemia arregenerativa. Entonces, para que tengan claro esto, les voy a dar unos valores y ustedes me dicen cuánto les sale. Adelante, o retrocédelo, Daniel. Ya, es una paciente mujer que tiene de hemoglobina 7 y de hematocrito 21. Y nos dan valores de reticulocitos en porcentaje. Están anotando, ¿no? Para que saquen el índice de producción. Ya les dije que es mujer, que tiene 7 de hemoglobina o hematocrito 21, y sus valores en porcentaje de reticulocitos que nos ha informado el laboratorio es de 0,8%. Entonces, ¿cuánto le sale el índice de producción? Apliquen la fórmula, adelántalo, Daniela. Esta fórmula apliquen, ¿cuánto le sale? A ver, chicos, si quieren escriben en el chat o si no, levantan la mano.
Ya, ahí está, reticulocitos. ¿Cuánto han puesto ahí? ¿Qué va en el numerador? 0.8%, doctora. Sí, muy bien, 0.8%. Por el hematocrito real de la paciente es 21%. 21. Sí, muy bien. El hematocrito normal para edad, retrocede por favor, Daniela. El hematocrito para su edad, para el 21%. Para las mujeres el hematocrito normal es 40%, según esta fórmula. Ahí ponen en el denominador 40% por la maduración. ¿Cuánto será? 2, ¿no es cierto? Porque el hematocrito cuando esté entre 20 y 29,9, la maduración del reticulocito dura 2 días. Entonces ahí tienen que poner 2. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto les ha salido, chicos? Solo multipliquen y dividan. ¿Cuánto salió? 0.21, doctora. A ver, 0.21. Entonces, adelanta la diapositiva, por favor. 0.21. A ver, espera, voy a multiplicar. Era 0.8 por el hematocrito era 21, ¿no? Igual. Chicos, ¿algún otro valor? Una de sus compañeras nomás ha dado los valores. El resto, 0.68, doctora. a ver, Charmelí, 0.68. A ver, vamos a multiplicar. ¿Alguien más? Doctora, a mí también me sale 0.21. Ay, ay, a ver, estoy sacando. ¿Alguien más, chicos? ¿Los varones? ¿Los caballeros? Doctora, a mí también me sale 0.21. Ya, muy bien, Jeremy, Ever, Luz Blanca, 0.21. Entonces, ¿qué tipo de anemia es? A regenerativa. Muy bien, ¿no? Es una anemia A regenerativa. Esta clasificación es la clasificación etiopatogénica. Entonces, tendremos que buscar causas de anemia A regenerativa. Esta fórmula solo se va a aplicar cuando no les den valores absolutos de reticulocitos. Si les dan valores absolutos, no tienen que aplicar esta fórmula, ¿ya? La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué otro examen solicito para estudiar anemia? Ya llega al hospital un paciente con anemia y ustedes están estudiándolo. Y lo ingresan con el diagnóstico de anemia de etiología determinar. Ya le hemos pedido hemograma, reticulocitos, ahora lámina periférica. Eso nos va a ayudar también, porque ¿qué podemos encontrar en la lámina periférica? Por ejemplo, al lado izquierdo ahí en esa lámina periférica de la izquierda hay hipocromía, hay microcitosis, hay como esferocitos también, ¿no? Y al lado derecho, donde dice anisocitosis, ahí al lado derecho hay macrocitosis, glóbulos rojos grandes, ¿no? Eso cuando hay también macrovalocitos, tienen como forma ovalada. Eso nos hace pensar, por ejemplo, en anemia megaloblástica. En el lado izquierdo lo que veo es microcitosis, hipocromía. En el lado izquierdo, Daniela, donde dice anisocitosis, ahí, por ejemplo, eso podría pensar que está haciendo una anemia ferropénica. Ese informe de la lámina periférica me va a ayudar en el diagnóstico. Ahora, si vamos al lado derecho, donde dice A, ahí hay eliptocitosis. Podríamos pensar que tiene una eliptocitosis hereditaria porque hay muchos eliptocitos, ¿no? Y en el que dice B, acá hay ovalocitos, ¿no? Podría pensar en una anemia megaloblástica. Acá también me podrían informar, por ejemplo, que hay esferocitos, esquistocitos, que se suelen encontrar en anemias hemolíticas. Me podrían informar que hay blastos. Los blastos son células inmaduras de la leucemia aguda. Entonces diría, parece que la anemia es por una leucemia aguda, ¿no? ¿Qué más? También me podrían informar acá que hay glóbulos rojos inmaduros, se llaman normoblastos, es decir, glóbulos rojos nucleados. También policromatofilia, que son glóbulos rojos que tienen como un color púrpura, significa que están saliendo a la periferia glóbulos rojos inmaduros, ¿sí? Eso ayuda, la lámina periférica siempre nos va a ayudar en el diagnóstico de una anemia, cuando no la podamos diagnosticar fácilmente. La siguiente,
Y estos son exámenes ya que pedimos, pues, de acuerdo a nuestra sospecha, ¿no? Si es una anemia microcítica, normocítica, macrocítica. ¿Qué hacemos? Perfil de hierro, perfil megaloblástico. Si pienso que tiene una anemia hemolítica, si el paciente viene con anemia, ictericia y tiene esplenomegalia, esa es la triada de la anemia hemolítica. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Test de Coombs directo, deshidrogenasa láctica, que es un marcador de replicación celular o de destrucción celular, lactoglobina sérica, que es una proteína que va a disminuir, incluso desaparece cuando hay hemólisis, cuando la hemoglobina se va a fijar a esta proteína. Puedo pedir también un perfil de coagulación, porque de repente tiene un trastorno de coagulación, de repente es hemofílico y está sangrando. Esos exámenes ya de resistencia a la globular osmótica o electroforesis de hemoglobina ya son exámenes que pedimos para estudiar anemias hemolíticas congénitas. La siguiente. Estos son otros exámenes ya más, digamos, más especializados. Hay que hacer dosaje de enzimas eritrostarias, por ejemplo, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si pienso en ese tipo de anemia hemolítica congénita, la hemoglobinuria y hemosiderinuria la solicitamos cuando hay hemólisis intravascular. Niveles de eritropoyetina, por ejemplo, podría ser en un síndrome mielodisplásico, exámenes de citometría de flujo, exámenes de aspirado de médula ósea. No sé por qué tiene anemia el paciente, tengo que hacer un aspirado de médula ósea. De repente tengo un síndrome mielodisplásico, una biopsia de hueso, de repente el paciente tiene una hipoplasia medular, una aplasia medular. ¿Ya? A la siguiente, pero digamos estos exámenes ya lo hacemos los hematólogos, ya cuando nos han pasado los pacientes que no tienen pues anemias, digamos, de fácil determinación. Ahora vamos a repasar lo que hemos estado viendo, la clasificación de las anemias. Ya hemos visto por qué se clasifican etiopatogénicamente, tomando en cuenta los reticulocitos, se llaman arregenerativas o centrales porque el problema está en la médula ósea, regenerativas o periféricas porque el problema está fuera de la médula ósea. Y la clasificación morfológica que ya ustedes o su compañera han mencionado. La siguiente, por favor. Ahora acá esta es la, digamos, un cuadro de todas las anemias que son arregenerativas, es decir, donde el problema está en la médula ósea, donde los reticulocitos nos han salido en menos de 2%. En menos de 2 sí hemos hallado el índice de producción de reticulocitos. Entonces se van a dividir, por ejemplo, por alteraciones en la célula madre, o sea, cuando hay insuficiencia medular, por ejemplo, y acá van a estar todos los tipos de anemias, todas las anemias de las insuficiencias medulares, como dice acá. Aquí están las anemias aplásicas, los síndromes mielodisplásicos, por ejemplo, ¿no? Eso es una alteración de la célula madre. Ahora, la anemia también de este tipo puede verse infiltración tumoral de la médula ósea. Hay una infiltración por un cáncer en la médula ósea. Acá, pues lo que ya vemos, digamos, nosotros los hematólogos vemos más frecuentemente son las leucemias agudas, las leucemias crónicas, los síndromes mieloproliferativos crónicos, o la infiltración de tumores sólidos, un cáncer de estómago que puede dar metástasis a la médula ósea. Eso se llama mieloftisis. Ahora, acá en la parte inferior vemos lo más frecuente, ¿no? Las anemias arregenerativas o centrales de causa más frecuente. ¿Cuáles son? Las anemias por deficiencia de ácido fólico, de B12 o de hierro. Eso es lo más frecuente, ¿no? Son las causas más frecuentes de anemia regenerativa. Y también pueden haber algunas anemias por deficiencia, por ejemplo, de factores eritropoyéticos como la eritropoyetina, como la anemia por la enfermedad renal crónica, por hormonas tiroideas, por andrógenos, por corticoides, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, las anemias regenerativas o periféricas, en las que los reticulocitos están incrementados, solo son de dos tipos, o por hemorragia o por hemólisis. Las hemorragias agudas, ¿no? Y por hemólisis, pues pueden ser intracorpusculares, donde el problema está en el glóbulo rojo, o pueden ser extracorpusculares, donde el problema está fuera del glóbulo rojo. O sea, se están destruyendo por diferentes mecanismos, ¿no? Y ahí podemos ver los diferentes tipos de anemias en cada una de ellas, ¿no?
A ver, en las extracorpusculares, pues tenemos lo más frecuente, las anemias hemolíticas de causa inmune. Acá ahí dice inmunológicas, anticuerpos o fármacos. Eso es lo más frecuente que vemos, ¿no? También acá vemos, por ejemplo, por causas mecánicas, por valvulopatías, por prótesis valvulares, prótesis cardíacas. Es una causa también de anemia hemolítica extracorpuscular. ¿Sí? La siguiente, por favor. Acá esta es la clasificación morfológica y es la que más sencilla, es la que tienen que usar con más frecuencia. Cuando estén en la emergencia, fácilmente pueden digamos, determinar cuál puede ser la causa de la anemia. Entonces, una anemia microcítica va a ser en la que el volumen corpuscular medio está por debajo de 80. ¿Qué anemias están acá? Las anemias por alteraciones en la síntesis o el metabolismo del hierro. La más frecuente de lejos, la anemia ferropénica. Después está la anemia de las enfermedades crónicas, que son las causas más frecuentes. Después también por alteraciones en la síntesis de la globina, que son las talasemias, que eso vamos a ver más adelante. Alteraciones en la síntesis de las porfirinas y del grupo hemo en las anemias sideroblásticas, que son, esas anemias pueden ser congénitas, donde hay un metabolismo, hay una alteración en el metabolismo del hierro. Esas son muy raras, pero acá también en este grupo van a estar la intoxicación por plomo, por ejemplo. La siguiente, por favor. Las normocíticas, ¿no? ¿Qué anemias son normocíticas? La anemia de las enfermedades crónicas, o sea, se llaman así o las que llamamos anemias inflamatorias también. ¿Qué anemias están? Las anemias de las infecciones, de las inflamaciones, una anemia de una neumonía, anemia, por ejemplo, del cáncer. El paciente puede tener cáncer de pulmón, tiene anemia por el cáncer, se llama anemia de la enfermedad crónica. También la obesidad da este tipo de anemia, porque recuerden que en la obesidad mórbida hay un proceso inflamatorio crónico. Acá también están las anemias hemolíticas, salvo que tengan una gran reticulocitosis que van a ser macrocíticas en ese caso. Las hemorragias agudas, la aplasia medular, los síndromes mielodisplásicos, que son enfermedades oncohematológicas, que ya vamos a ver más adelante, y la infiltración medular, que se llama mieloftisis, en el caso de si la infiltración de la médula ósea es por un cáncer que no es hematopoyético, se llama mieloftisis. Pero las otras infiltraciones, por ejemplo, pueden ser las leucemias agudas. La siguiente. Acá las anemias macrocíticas, es decir, con volumen corpuscular mayor a 98 o 100, se dividen en dos tipos, megaloblásticas y no megaloblásticas. Las más frecuentes, si ven una anemia macrocítica, primero tienen que pensar en anemia megaloblástica, por deficiencia de B12 o de ácido fólico. También puede ser por alteraciones en la síntesis del ADN, sobre todo cuando usamos quimioterapia. Usamos hidroxiuria, usamos metotrexate, también usan los reumatólogos azatioprina, los gastroenterólogos, mercaptopurina, tioguanina, y también algunos antirretrovirales como la acidobudina. Esos pueden producir anemia megaloblástica también, porque alteran la síntesis del ADN. Ahora, las anemias no megaloblásticas, o sea que no son por deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, pero pues muchas veces en este caso de las no megaloblásticas no se sabe muy bien por qué los glóbulos rojos son grandes en estas enfermedades. Cuando hay una eritropoiesis acelerada, por ejemplo, en las anemias hemolíticas, en las hemorragias, cuando hay una superficie aumentada de la membrana del glóbulo rojo, en las hepatopatías o en los pacientes post-esplenectomizados, y como les mencionaba, de causa no clara, como en el hipotiroidismo y en la aplasia medular y en los síndromes mielodisplásicos. O sea, los glóbulos rojos están grandes, pero no hay una explicación fisiológica de por qué se ponen grandes. No está claro. ¿Sí? Entonces, estos son los grupos de enfermedades. Esto es lo que tienen que aprender para enfocar el diagnóstico desde el punto de vista morfológico, que es lo más sencillo. La siguiente. Ahora, este es un cuadro para ver lo que hemos hecho, ¿no? Una revisión de lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores.
Es importante la anamnesis, preguntar historia familiar. ¿Por qué? Porque tienen que preguntar historia familiar porque hay anemias hemolíticas congénitas. Las talasemias son hereditarias. Antecedentes de cirugías, por ejemplo, ahora que muchos pacientes están viniendo con cirugías bariátricas, ¿no? Con bypass, y muchos de ellos tienen anemias ferropénicas, megaloblásticas, porque les han hecho una resección amplia, de repente de estómago. No solamente cirugías bariátricas, por ejemplo, un cáncer de estómago. Les hacen una gastrectomía total y estos pacientes van a tener deficiencia de hierro constantemente o de vitamina B12. Uso de medicamentos, ya hemos visto que se busca en el examen físico y en el exámenes de laboratorio ya dijimos que hay que pedir hemograma, reticulocitos y lámina periférica. La siguiente, esto es lo mismo, ya, a ver la siguiente. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, del enfoque diagnóstico de las anemias? Está claro, doctora. Ya, muy bien, Daniela. Entonces, este algoritmo parece un poco complicado, pero lo vamos a explicar. Esto es cuando una anemia es microcítica. Y acá, sobre todo, es cuando nosotros ya sabemos que es una anemia microcítica, ¿qué vamos a pensar? Que puede ser una anemia ferropénica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le pido un perfil de hierro. En el perfil de hierro que pedimos, ferritina, hierro sérico, capacidad total de fijación del hierro. Obviamente le habremos pedido reticulocitos. Entonces, ¿qué hacemos? Se va a dividir en dos grupos. Cuando el hierro está bajo y cuando el hierro está normal o alto, ¿no? Primero vamos a ver cuando el hierro está bajo, o sea, la hemosiderina, la sideremia está baja. Entonces, ahí vemos tres casos. La capacidad total de fijación del hierro está incrementada, la ferritina está baja, los receptores solubles de transferrina están incrementados, entonces pensaremos en una anemia ferropénica. Esto lo vamos a hacer cuando hagamos anemia ferropénica, no se preocupen, pero esto es un algoritmo que nos dan de acuerdo a los valores del perfil de hierro. Entonces, si la sideremia está bajo o el hierro sérico está bajo, la capacidad total de fijación del hierro está disminuida, la ferritina está por debajo de 60, los receptores solubles de transferrina están incrementados, se habla de una anemia por enfermedad crónica, ¿no? Y al otro lado, pues acá podemos ver una combinación de ambas anemias, una anemia ferropénica y una anemia por enfermedad crónica. Por ejemplo, ¿en quién se podría dar esto? Idea y que tiene sangrado vaginal abundante. Entonces coexisten ambas anemias, ferropénica y por enfermedad crónica. Entonces, en este caso, ¿qué nos va a ayudar? La capacidad total de fijación del hierro va a estar por encima de 15, la ferritina por debajo de 60 y los receptores solubles de transferrina van a estar incrementados. Al otro lado, cuando el hierro, acá es que al lado derecho es que el hierro está bajo, ¿no? Pero pasamos al lado izquierdo, ahí el hierro sérico va a estar normal o incrementado, la capacidad total de fijación del hierro va a estar normal o incrementada y la ferritina alta. Entonces, si la ferritina está alta, no voy a pensar en anemia ferropénica, ¿no? En este caso, me voy a tener que ayudar de los reticulocitos. Si los reticulocitos están normales o incrementados, voy a pensar en una anemia hemolítica, ¿no? Y acá están las talasemias. Si los reticulocitos están bajos, voy a pensar en un problema del metabolismo del hierro y para eso voy a hacer un examen de médula ósea y voy a diagnosticar una anemia sideroblástica. Esto ya lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Esto es para que vean cómo nos pueden ayudar los diferentes exámenes si usamos la clasificación morfológica, pero a la vez nos ayudamos de los recuentos de reticulocitos, por ejemplo, ¿no? Y cuando una anemia es normocítica solo pasan dos cosas, o los reticulocitos están bajos o están incrementados. Si están bajos y hay datos de hemólisis, pues voy a tener que buscar anemias hemolíticas. Pero si hay historia de sangrado, ¿qué pensaré? Que la anemia es por sangrado, ¿no? Hay una hemorragia aguda. Si los reticulocitos están bajos, ¿qué voy a hacer? Pedir un perfil de hierro. Si el hierro, la sideremia está baja, la capacidad total de fijación del hierro está bajo, normal y la ferritina alta, pensaré en una anemia por enfermedad crónica, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, bueno, esto es la siguiente. Esto ya es para ver si se hace un aspirado de médula ósea, ¿no?
En las anemias macrocíticas, ¿no? Primero hay que ver, ¿no? ¿Por qué si una anemia es macrocítica? Hay que ver, como ya habíamos visto, qué enfermedad qué patologías se asocian a glóbulos rojos grandes. Hay que descartar que el paciente no sea hepatópata, que tenga alcoholismo y que por este problema tenga una macrocitosis. Entonces, si vemos que no tiene ninguno de estos problemas, hay que ayudarnos de los reticulocitos. Entonces, si tienen reticulocitos incrementados, como dice al lado derecho, la macrocitosis secundaria con reticulocitosis, hay que pensar, o el paciente está hemolizando o está sangrando, ¿no? Creo que ahí está claro eso. Tiene macrocitosis y tiene reticulocitos altos, es así, o sangra o está hemolizando. Pasamos al siguiente, al lado izquierdo. Los reticulocitos están bajos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pensar en una anemia megaloblástica, ¿verdad? Entonces tendré que pedir dosaje de vitamina B12 y de ácido fólico. Pero también tendré que pensar que de repente el paciente está recibiendo quimioterapia. Eso también hay que pensar, ¿no? Y las otras causas de anemias macrocíticas con reticulocitos disminuidos, hay dos patologías que se llaman insuficiencias medulares. Los síndromes mielodisplásicos y la aplasia medular, ¿no? Entonces, acá esto es para que vean que los reticulocitos nos pueden ayudar en el diagnóstico, ¿sí? La siguiente, por favor. Acá es un hemograma. A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien nos puede decir cómo está este hemograma? ¿Qué alteraciones tiene? Daniela. Sí, Daniela, doctora. ¿se ve el hemograma? Ya, doctora. Primero tenemos una anemia. En este caso es una anemia leve. Ya, muy bien. Tenemos una anemia leve microcítica porque el volumen corpuscular medio está debajo de los valores normales de referencia que dan. Ujú. Luego tendríamos una anemia Ya, es una anemia microcítica. Muy sí, bien. microcítica, Microcítica, hipocrómica también. muy bien. ¿Cómo están los leucocitos y las plaquetas? Los leucocitos están normales, doctora. Muy bien. ¿Las plaquetas? Y también las plaquetas están en valores normales. Ya, entonces, esta paciente no te di sus datos, es una mujer, tiene 35 años. ¿Qué pensarías? Tiene una anemia microcítica. ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia microcítica? La ferropénica, doctora. Muy bien, la anemia ferropénica y la anemia ferropénica por sangrado, ¿no? Porque pues difícilmente a una paciente le va a dar anemia ferropénica por no comer. Eso es lo que se piensa, ¿no? Acá vienen los pacientes, le ha dado anemia porque no come. Las torturan a las chicas, les dan cosas, extractos. Muy rara vez puede dar anemia, salvo que sea pues vegano, vegetariano, que no coma carne, no coma alimentos ricos en hierro, difícilmente va a ser esa la causa. Pero te digo, esta es una chica de 35 años, no tiene antecedentes patológicos, salvo las menstruaciones abundantes. Entonces tú me dices que la anemia ferropénica es la causa más frecuente. Entonces, ¿qué le pedirías? Viene, te busca. ¿Qué examen? Dosaje de hierro, doctora, ferritina. Muy bien. Hay que pedirle un perfil de hierro, que incluye ferritina sérica, hierro sérico, la saturación de transferrina, la capacidad total de fijación del hierro. Esos son exámenes para descartar que tenga una anemia ferropénica. A ver, pero si te cambio el dato y te digo, esta paciente tiene 40 años y tiene artritis reumatoidea, ¿qué pensarías? ¿Qué tipo de anemia sería, chicos, si esta paciente tiene 40 años y tiene artritis reumatoidea? No tiene antecedentes de sangrado, nada. Doctora, ¿una anemia por enfermedad crónica? Muy bien, Jennifer. Una anemia por enfermedad crónica o lo que llamamos anemias inflamatorias. Entonces, para yo también determinar si es solo una anemia inflamatoria o por enfermedad crónica, igual le tengo que pedir el perfil de hierro. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta paciente? Tengo que pedirle el perfil de hierro que ya mencioné, le pediré reticulocitos siempre para evaluar de todas maneras, porque también podría ser, si los reticulocitos están altos en este caso, yo no sé los datos de la paciente, podría ser una talasemia también.
Pido los reticulocitos y una lámina periférica. Y ahí ya podría, digamos, ayudarme en el diagnóstico, ¿sí? Muy bien, chicas, a ver, la siguiente. Y este es un cuadrito de cómo nos puede ayudar. Hay en el hemograma, si ustedes han visto, si les he mencionado, se llama ancho de distribución de reticulocitos, RDW, porque está en inglés, ¿no? Eso también nos puede ayudar en el diagnóstico de una anemia, en el enfoque diagnóstico. Entonces, por ejemplo, acá está una anemia microcítica en la parte superior, ¿no? Entonces, acá nos informan el ancho de distribución de glóbulos rojos. ¿Qué traduce el ancho de distribución de glóbulos rojos? ¿Alguien recuerda? Se llama AD, se llama RDW. ¿Qué nos informa este examen del hemograma? Este dato, porque está en todos los hemogramas. ¿Alguien, chicos? ¿Qué nos informa ese examen? Ese dato. Nos va a informar el tamaño de los glóbulos rojos, por eso se llama ancho de distribución de eritrocitos. Nos va a informar sobre los diferentes tamaños de los glóbulos rojos, o también lo que conocen ustedes como anisocitosis. Nos traduce el índice de anisocitosis. Este examen nos puede ayudar. Por ejemplo, si el ancho de distribución está normal y le hemos pedido un perfil de hierro, y el perfil le pedimos la sideremia y está normal, ¿no? No tiene ferropenia, ¿qué vamos a pensar? Si un paciente tiene microcitosis y tiene ancho de distribución de glóbulos rojos normales, voy a pensar en una anemia hemolítica, en una talasemia, ¿no? Pero en cambio, si la sideremia está disminuida, bueno, acá dice que le vamos a pedir ferremia en médula ósea, no es necesario, pero podría pensar en una anemia por enfermedad crónica, dependiendo cómo está el hierro sérico. Pasamos al lado derecho. En el lado derecho, este ancho de distribución está incrementado. En el lado derecho, acá, Daniela, ahí. Si está el ancho de distribución de glóbulos rojos incrementado, ¿en qué me ayudaría? Ya estamos en el enfoque de una anemia microcítica. Entonces, ¿qué vemos? Si el ancho de distribución está incrementado, por ejemplo, y la sideremia está baja, entonces vamos a pensar en una anemia ferropénica, ¿no? Acá dice sideropenia, en una anemia ferropénica, pero si está normal la sideremia, podemos pensar en talasemias, ¿no? Eso nos va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven, les voy a hacer un resumen. Si el ancho de distribución está normal, y hay una anemia microcítica, más piensen que hay una anemia hemolítica como una talasemia o una anemia por enfermedad crónica. Pero si el ancho de distribución está alto y hay microcitosis, piensen en anemia ferropénica, que es lo más común. Ya no hay que hacerse un mundo con las otras anemias. Ahora pasamos a la parte inferior. Si es una anemia normocítica y tenemos el dato acá sí de reticulocitos, ¿no? Por ejemplo, si los reticulocitos están aumentados, vamos a buscar, obviamente pensamos, o está sangrando o está hemolizando, ¿no? Entonces, cuando hay sangrado, el ancho de distribución está normal, pero cuando hay anemias hemolíticas, este ancho de distribución puede estar normal o disminuido cuando hay hemólisis. Ahí nos podría ayudar este dato. En cambio, si los reticulocitos están normales o disminuidos, ¿en qué nos ayudaría? Por ejemplo, en que hagamos un examen de médula ósea, un aspirado de médula ósea, y ahí sí vamos a buscar enfermedades hematológicas como leucemias, mielomas, mielofibrosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, este cuadro en resumen es para que ustedes tomen en cuenta ese dato también del ancho de distribución de los eritrocitos, ¿no? Sobre todo les va a ayudar cuando vean anemias microcíticas. Si en una anemia microcítica está incrementado, es en la parte superior, piensen en anemia ferropénica, pero si está disminuido, más piensen en talasemias o enfermedades crónicas. En una anemia macrocítica, y si el ancho de distribución está alto, ¿en qué van a pensar? En anemia megaloblástica, por ejemplo. Acá no está eso, no, ahí falta el cuadro.
¿ya? Esto es para que vean que hay datos que nos pueden ayudar en el enfoque diagnóstico también. Eso creo que es todo, ¿no? ¿Alguna pregunta tienen, chicos? Sobre esto que es importante, cómo sepan cómo diagnosticar o enfocar el diagnóstico de una anemia. A las siguientes clases lo que vamos a ver, vamos a desarrollar cada anemia, ¿no? Vamos a comenzar por la anemia ferropénica, anemia megaloblástica, anemias por enfermedad crónica, anemias hemolíticas, vamos a hacer también las insuficiencias medulares, vamos a ver también el tema de aplasias, vamos a tocar todas las anemias que hemos descrito ahora, las vamos a ver una por una y ahí van a poder ustedes reforzar, digamos, cómo diagnosticar estas anemias. ¿Sí? A ver, Gracias, doctora. Ok, Daniela. Algo para la siguiente clase, a ver, lean anemia o deficiencia de hierro y el impacto que tiene en los niños, en el desarrollo cerebral y en la inmunidad. ¿Por qué es importante la prevención de este tipo de anemia? ¿Sí? Entonces, creo que no hay preguntas. Me despido. Hasta el martes, que ya es Doctora, esencial. Sí. doctora, disculpe la molestia. Doctora, no sé si se me ha escuchado. Soy vasco, les dije presente y no sé si se me ha escuchado. Pero no escribiste en el chat. No, sí, es que lo dije. Lo dije, pero mi compañera le pregunté si me escuchó y me dijo que no. Entonces quería tal vez verificar. A ver, lo voy a verificar. Sí lo puse, ¿ya? Ok, muy amable, doctora. Soy vasco. Gracias, Gracias, doctora. chicos. Hasta el martes. Cuídense.